¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo han pasado las Pascuas? Un fin de semana, por cierto, bastante ostentoso, ¿no? Porque es el más largo de todo el año, ¿no? 4 días, 5 días, no sé, según cómo se mire, ¿no? Porque empezó el jueves y va a terminar recién pasado mañana. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón y hoy vamos a tener un programa en donde no vamos a hablar mucho de la temática política de la región como lo hacemos habitualmente, pero sí vamos a hablar de otros temas que a nuestro entender ameritan el interés de ustedes, algo más ameno, pero sí desde un lugar reflexivo. ¿Por qué digo esto? Porque me va a acompañar en el primer bloque nomás el señor Andrés Bonicalzi, que viene a hablar de abusos y violaciones. ¿Qué tiene que ver esto? Sin lugar a duda, Andrés pertenece a la asociación AVIVI, que es la asociación encargada de víctimas por violación, y está en el entramado que se originó en el Club Atlético Independiente, ¿no es cierto?, en donde varios menores han sido abusados por una red de trata, porque hay que decirlo con todos los nombres, es gente vinculada a abusar de menores. A medida que van sucediéndose los días, esto se va aclarando un poquito más. Ya hay nombres, evidentemente el Club Independiente no es una isla y aparentemente esta red también implicaría a otros clubes que se van a ir conociendo. De esto nos va a hablar Bonicalzi en un ratito nomás. También va a venir a acompañarnos los veteranos de Malvinas, porque no les gusta llamarse excombatientes, son combatientes de Malvinas, pero veteranos de Malvinas. ¿Y por qué? Indefectiblemente tiene que ver con lo que se conmemora el día de mañana, el 2 de abril, ¿no? Así que ellos nos van a dar su mirada, porque ellos estuvieron en ese lugar, son parte de la historia nuestra y en cierta forma es un poco rendirle un homenaje humilde desde este programa a gente que peleó por la soberanía de las Islas Malvinas, que ya han pasado 36 años, ¿vio? Un tema, ¿no? Y queremos que nos cuenten ellos más que nada. Nosotros en este programa típico estuvimos recorriendo algunos lugares y en particular fuimos a 3 de febrero. Fue antes de la goleada que Argentina recibió en España los otros días con vistas a la preparación del Mundial de Rusia. 6-1 nos ganó España. Y ¿saben qué? Hay una movida, o al menos algo que están llevando adelante algunos jugadores, exjugadores del año 86, los últimos campeones del mundo de Argentina. De ahí en más, Argentina no salió nunca más campeón del mundo de fútbol. Y hay una movida que ellos se van presentando en distintas localidades y cuentan anécdotas de lo que significó para ellos el Mundial 86. Recuerden un poco, esa selección en su momento fue repudiada, se tuvieron que ir mucho tiempo antes del lugar de la Argentina para irse a México, ¿no? Porque eran repudiados. De hecho, el gobierno en ese momento quiso sacar a Bilardo de la conducción del seleccionado, ¿no? De esto hablan en esas anécdotas que son muy risueñas algunas, son con mucho contenido de lo que significaba ese momento, porque hablan de teléfonos y hoy es impensado creer cómo se comunicaban, pero bueno, eso pasó en 3 de febrero, en el Cine Páramo, en esta recorrida que van haciendo los héroes del 86. Nosotros estuvimos ahí, hablamos con Tití Fernández, el hombre periodista y también moderador de esta movida que hacen habitualmente en todo el ámbito de la República Argentina, porque no solo anduvieron en el conurbano, sino en otros lados. Vemos a los héroes del 86, nos cuentan un poco y nos metemos de lleno en el programa. Titi, ¿en qué consiste la movida esta? Consiste en que van a ver a los campeones del mundo del 86 en una versión diferente, donde no te van a contar los goles, te van a contar la intimidad, cómo llegaron, qué hicieron, cómo vivieron, qué cábalas tenían, ese tipo de cosas que son la cocina de cómo se prepararon los campeones del mundo. Y también esa distancia de lo que es el mundial, ¿no? O sea, poquito, más bien. Por hoy los héroes futbolísticos de la Argentina siguen siendo ellos, hasta tanto otra selección argentina gane una copa. Así que más que nada para que la gente los conozca un poco más y sepa
estuvieron esos 60, 70 días en México. ¿Cuánto hace que vienen haciendo la...? Hace un año y medio. ¿Cómo es la repercusión? Muy linda. La gente lo acepta con muy buena onda. Es cómica, digamos, tiene parte de... Es entretenida, es divertida, hay anécdotas que son graciosas, que no se conocían. Está bueno, la verdad que está lindo para escucharlo. Gracias, Titi. De nada. Y como decía, lo dijiste vos, Cabeza, que lo agarraba Diego y había que ser esperar y esperar. Y el Bocha también está. Y el Bochini, era terrible. porque Bochini hablaba con las chicas, era el pillo. Y un día lo agarramos, porque después voy a contar lo de la cámara, y lo vimos a Bocha hablando así, todo medio escondido, y dijimos, este está hablando con una mina seguro. Y estaba hablando con una mina, Bochini, sí. Otro que hablaba mucho. El Bocha era bravo, ¿eh? Era bravo el Bocha. Sí. ¿Sabe qué? Dice, hablaba así, dice, Vasco, íbamos a caminar a Perisur, que era también una de las cábalas nuestras, íbamos a caminar a Perisur previo a cada partido, y entonces un día viene y me dice, Vasco, ¿qué querés, Bocha? ¿No tenés plata de acá de México? Sí. Y yo de chumo le digo, ¿qué vas a comprar? No, sí, uno long play, dice, uno long play. Y como me gusta la música, a mí lo seguí, le presté la plata y lo seguí, a ver qué va a comprar el Bocha, qué comprará, qué tipo de música le gustará al Bocha. Y elige dos long play de Carlos Gardel. Y le digo, Bocha, después le dije, Bocha, ¿pero para qué comprar Carlos Gardel si en Buenos Aires está lleno? No, y dice, este es un regalo para el tío, para mi tío, y dice, ve que dice, hecho en México. Llegó al tío, Voy a contar una que hablaban con respecto a lo que era ser menotista o no. Nosotros cuando hacemos una gira previo a México y hacemos Roma y después Jerusalén. Y cuando llegamos a Jerusalén ganamos 7-1. Entonces, bueno, nos fuimos repartiendo, llegamos al hotel y la mesa mía que estábamos era Pasarela, Valdano, Bochini y yo. Entonces los entrenamientos era Bochini, yo, el negro, Enrique a veces, y jugábamos y bueno, le pegábamos un baile bárbaro a esto. O sea, no se acuerdan, pero le pegábamos un baile importante. Y en ese momento el Bocha, Pasarela era de darle manija, y le dice, che, Bocha, qué aburridos son los entrenamientos de este muchacho. Y el Bocha engranaba y entonces, sí, dice, lo que tenemos que hacer es raptarlo, dice, ante el Mundial. Y entonces Valdano le decía, pero ¿cómo, Bocha, vas a hacer esto? Sí, lo raptamos y lo hacemos aparecer después del Mundial. Y entonces le decíamos, pero Bocha, no podemos hacer esto. Sí, la llamamos a la familia y le decimos que está comiendo bien, que lo están alimentando, todo. Y fíjense ustedes, después terminamos saliendo campeones del mundo y armando un equipo impresionante. Es esencial en el deporte, es una forma de terapia para nosotros. Poder ayudarlos a que conozcan el deporte, a que sepan que existen cosas mucho más lindas, divertidas y saludables. La sensación de felicidad y la adrenalina es única. Con el deporte podés dejar cosas malas de la calle. Te queremos contar que el gobierno de Morón trabaja los 365 días del año comprometido con el medio ambiente. El programa integral de reciclado Morón Verde cuenta con un sistema de puntos de recepción de residuos reciclables ubicados en plazas y espacios verdes del distrito. Trabajamos por una conciencia ecológica. Morón Gobierno. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude.
Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, lo que veíamos ahí es ni más ni menos que a gente reconocida en el fútbol, y por sobre todas las cosas fueron los últimos personajes que nos brindaron como argentinos la Copa Mundial. De ahí en más no hubo otra, así que siguen siendo héroes. Entramos en una etapa, digamos, del programa que vamos a hablar, no sé si de la temática del fútbol, pero sí de algo que se desprende del fútbol. Porque si bien lo de recién era ni más ni menos que recordatorio, con anécdotas graciosas, que hacían amena la reunión ahí en el Cine Paramount, también han sucedido cosas en el fútbol que no son de las mejores, ¿no? Porque indudablemente, más allá de la derrota de Argentina la vez pasada contra España, en lo que tiene que ver con lo local se viene hablando mucho la temática de lo que sucedió en el Club Atlético Independiente. Es de público conocimiento que ha habido abuso por algunos jugadores de las inferiores de ese club. Y bueno, ya hay toda una temática instalada que nosotros lo que hicimos fue invitar a un hombre que sabe de estas cosas, o al menos un abogado. Vieron que los abogados saben de todo, ¿no? Entonces, pero no, Andrés Gonical, si me acompaña, buenas noches. Es uno de los representantes de AVIVI, que es la Asociación de Víctimas de Violación. Y la idea era un poco, ¿cómo afrontan ustedes esta temática bastante seria que tiene que ver con jugadores que han sido abusados, menores que han sido abusados en el ámbito del fútbol, ¿no? Sí, no, totalmente. Lo primero que nosotros como asociación hicimos es ponernos a disposición, ¿no? Entonces, desde lo más importante, que es la contención psicológica, ¿no? El tratamiento terapéutico de los chicos, y si correspondiera psiquiátrico, que tiene que ser urgente, de los chicos y de las familias. Cuanto más tiempo vos dejás pasar, puede llegar a terminar todos estos menores con secuelas que en algún punto pueden llegar a ser irreversibles, ¿no? Por lo cual, brindarles un tratamiento terapéutico, y entendemos a partir de las conversaciones que tuvimos con los miembros de la comisión directiva de Independiente, no dan abasto con los profesionales psicólogos que ellos tienen como para poder brindar el tratamiento a los chicos y a las familias. Claro, a ver, es una temática dentro del fútbol, si se quiere, nueva, digamos, o al menos tapada, oculta, que pareciera que, bueno, en el fútbol estas cosas no pasan, pero evidentemente pasan. No, totalmente. Además, digo, a partir de lo que va surgiendo en la investigación, se va dando cuenta que no solamente esto sucedía dentro del Club Independiente, sino que toda esta red de prostitución también se encuentra integrada por miembros de otros clubes, y también a chicos de otros clubes es que se han captado, ¿no? Por lo cual, digamos, ha tenido o ha tomado dimensiones esto que son realmente preocupantes, ¿no? Y se da cuenta de esto, que la noticia ha trascendido en las fronteras de la Argentina, y se habla de esto en todo el mundo. A ver, porque yo escuchaba el otro día, digamos, desde que no hubo una investigación previa de esto, que todo surgió de golpe, y apenas enterado algunos directivos de Independiente, lo que hicieron fue llevar el caso directamente a la justicia. Entonces, al no haber una investigación previa, todo se va desandando a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, y van generándose situaciones, al menos, por lo pronto, no sé, hay que calificarla de alguna forma, llamativa, sorprendente, digamos. Era toda una cosa muy elaborada, ¿no? Totalmente, y con personajes de distintos ámbitos. Ahora está también implicado el relacionista público Cohen Arasi, una persona vinculada a la farándula, digamos, representante de varias personas. Y estas personas vinculadas al espectáculo, como Mariana Farjat el otro día, que salió a decir que Cohen Arasi, el relacionista público, les había propuesto a ellos trabajar como prostitutas, ¿no? Y diferentes personas, algunos ex integrantes de Gran Hermano también, están haciendo referencia a esto. Y él aparece vinculado también a la red de prostitución infantil. Entonces empiezan a haber distintos miembros, y que no te extrañe que también puedan formar parte de esta red de prostitución,
integrantes de la política, ¿sí? Que muchas veces existe connivencia no solamente con la fuerza de seguridad, pero también con la política. O sea, lo que se desprende es que esta persona que vos decís, el RRPP era el proxeneta, digamos, de todo esto que está surgiendo, digamos. Bueno, sí, por lo menos uno de ellos. Uno de ellos. ¿No? Uno de ellos. También tenés al árbitro, ¿no? El árbitro que está detenido junto con su abogado. Y también tenés a el jugador de 19 años que también hacía las veces captada, que hoy está imputado por facilitación de la prostitución. Andrés, ¿se puede, para hacerlo más, cómo funcionaba esto? Ya, digamos, con algunos días de haber trascendido la noticia, vos desde lo que tiene que ver con tu rol de abogado y que se mete en una causa de estas características, ¿cómo funcionaba esto? Porque por ahí la gente dice, no, abuso, y no queda muy claro el funcionamiento de esto. Los chicos estaban alojados en una pensión, digamos, en uno que Exacto. Estaban alojados en la pensión. Empiezan a aparecer estos adultos, ¿no? Que hoy están imputados, y lo que hacen primero ellos es un estudio sobre los chicos, porque realmente lo que hacen es un estudio, porque no a todos los chicos les ofrecían participar de la red de prostitución. A ver, ¿a ese lugar todos tienen acceso? ¿Al lugar, a esa pensión? No a la pensión, tienen que ser personas en principio vinculadas al mundo del fútbol, ¿no? De hecho, esta persona de 19 años, que también los captaba, convivía con ellos. Una de las personas que convivía con los menores de entre 14 y 17 años. Entonces lo primero que hacen en su tesis es el estudio, porque van a buscar a los menores en mayor situación de vulnerabilidad, en todo sentido. A los que la familia vive más lejos, a los que la familia visita menos, a los que tienen mayor cantidad o mayores necesidades económicas, y sobre ellos es lo que hacen el ofrecimiento. Y estos tipos... ¿En qué consistía el ofrecimiento, perdón? El ofrecimiento, y justamente es un ofrecimiento, está bueno que lo remarquemos, porque ellos lo vendían como una propuesta que le hacían, como la posibilidad que le estaban dando de participar de, llamémoslo de alguna forma, de un negocio, ¿sí? La posibilidad de participar de algo que les iba a resultar redituable. Y lo decían intentando naturalizar a la red de prostitución. Mirá, hay otros compañeros tuyos... Naturalizarla. ¿Cómo sería eso? Hay otros compañeros tuyos que están haciendo buena guita con esto, ¿sí? Lo único que tenés que dejar hacerte es tal cosa, ¿sí? Por otra persona, vas a ganar entre 800, entre 2.500 pesos, te puedo mostrar un par de botines, le daban los botines por adelantado. Van tentando a todos estos menores, ¿sí? De forma tal que van socavando en algún punto su voluntad. ¿Sí? Un acto no solamente es violento o deja de ser voluntario si yo te apunto con una pistola y te digo practícame sexo oral. También existen otras formas, especialmente en los menores, a partir de los cuales, mediante un aprovechamiento de su inmadurez, podemos hablar de un acto que tiene la apariencia de voluntario, pero no lo es. Entonces, una vez que tenían a los menores captados, lo que hacían es trasladarlos hasta una zona del centro. Ahí en la zona del centro los recogía otra persona y los llevaba hasta un departamento en La Plata. ¿Ya están identificados los lugares? Uno de los lugares está confirmado que aparentemente era uno de los lugares donde los llevaban. Encontraron incluso material pornográfico y demás. Lo cual habrá que advertir si ese material pornográfico era de los mismos chicos. Por lo cual vamos a estar frente a otro tipo de delito también, ¿sí? Que es la distribución de pornografía infantil. Lo cual... digamos, sí, cuesta creerlo, ¿no? Cuesta creerlo porque haya gente, digamos, que manejando las cuestiones de esta forma. Lo que va surgiendo del relato de los chicos en cámara Gesell es que en los lugares a donde los trasladaban no estaban solos con un adulto, que había 6 personas. Ah, bien. 6 personas. Por lo cual, habrá que ver si los 6 eran consumidores o si habían algunos consumidores y otros integrantes de la red. Porque los integrantes de las redes de prostitución lo que buscan evitar es que entren en contacto directo el menor y el consumidor. Porque si no se termina su comisión. El negocio, claro. Se termina el negocio. Entonces es muy común que los miembros que forman parte de la red de prostitución estén en presencia del acto sexual. También, digamos, o sea, eran parte de todo eso. Sí. Los menores dicen que había siempre por lo menos entre 5 y 6 personas. Ajá. A ver, ¿de cuántos chicos, al menos confirmados, estamos hablando, digamos, en esta oportunidad? ¿Vos tenés conocimiento de eso? Mira, en principio, por lo que trascendió, porque hoy la causa tiene secreto de sumario, se entrevistó a 5 chicos, de los cuales 3
formaban parte como víctimas de la red de prostitución. Ahora, todos son contestes en el sentido de referir que todos los chicos de la pensión tenían conocimiento de la existencia de la red. Entonces habrán algunos que habrán querido participar, querido obviamente con una voluntad viciada, claro, y habrán otros que no. Pero yo creo que la cantidad de menores nos va a terminar sorprendiendo. No solo en Independiente, sino que en otros clubes. Claro, también. vos hacías mención a eso, ¿no? Que hay otros clubes también implicados, digamos, o sea, implicado, digo, no es la palabra correcta, pero que también están en esta situación parecida, digamos. Y hay que ver las implicancias que van a tener los clubes. Ah, también. Digo, si todos los menores de la pensión tenían conocimiento de que algo estaba sucediendo, podemos tranquilamente comenzar a sospechar de que el club o algunos miembros del club, por acción o por omisión, miraban para otro lado, digamos, probablemente. Pueden llegar a tener algún tipo de responsabilidad, ¿no? Habrá que ver dónde la justicia, la corporación o el poder quiere determinar que se termine o determinar cuál va a ser la última cabeza de la red de prostitución. Porque hay un momento que tiene que decir, basta, no sigamos subiendo. Ojalá no pase, pero en general pasa. Y las cabezas reales terminan sin ser descubiertas. Ahora, por supuesto que hay otros clubes, va surgiendo de la misma investigación, todavía no ha trascendido. Tal vez hoy a la tarde, o en los próximos días, cuando se levante el secreto de sumario, cuando esté levantado el secreto de sumario, comience a aparecer esta información, ¿no? Una información, digamos, que... ¿Cómo hay que, desde tu experiencia en todo lo que tiene que ver con la asociación, cómo se puede evitar este tipo de situación? ¿Se puede evitar, digo? A ver, se puede evitar, es difícil evitarla. Es difícil porque siempre van a haber personas a la casa de este tipo de cosas, a la casa de la trata, de la prostitución infantil, de la pornografía, del proxenetismo, digamos. Siempre van a haber personas a la casa. Se puede evitar haciendo especial hincapié en los indicadores de victimización sexual, que a veces se conocen, a veces no se conocen, digo, pero... la angustia, ¿sí? O un menor que comienza a ensimismarse, o un menor que comienza de repente a tener resultados en la escuela paupérrimos, un menor que tiene respuestas absolutamente violentas y desproporcionadas frente a una determinada pregunta o una determinada conducta. Esos son todos indicadores de que puede estar pasando algo. Ahora, no entremos en una persecución absoluta, porque son todos indicadores inespecíficos. Lo que también se desprende de lo que vos manifestás es que estaban orientados en la búsqueda a personas más desprotegidas o a menores, digamos, con poca contención, al menos porque estaban lejos de sus hogares y demás cosas, digamos que... lo que trato de explicar es que aquel que se dedica a este tipo de cosas, evidentemente agota todas las instancias y va viendo en cuál es el huequito como para meterse, ¿no? O sea, tal cual, digamos. Pensá que por la edad de los menores, que son adolescentes, digamos, es una edad en que ni siquiera tienen conformada todavía la estructura de la personalidad completamente. Están en vías de. Hay un aprovechamiento de esa adolescencia, de la ingenuidad que tiene de la adolescencia, de la curiosidad que tienen los adolescentes. Hay un aprovechamiento de todo esto y también de la ilusión de los pibes de participar como jugadores de fútbol de un club que tiene un sello histórico como es Independiente, en el que uno puede o podría en principio confiar, y con lo que eso implica, ¿no? Con esa idealización de los miembros que forman parte del club, con esos rasgos hasta paternales que uno puede encontrar en la institución al estar alejado de la familia. Terrible. Bueno, la verdad que un tema apasionante en cuanto a lo que uno ve y desprende de las distintas de la conversación que va teniendo sobre esta temática, ¿no? Bueno, qué sé yo, esperemos que vayan, y me quedé pensando en lo que dijiste, siempre hay un límite de la investigación, nunca se llega hasta el techo. Lamentablemente. Andrés, te agradezco mucho tu presencia acá y ha sido muy claro y bueno, calculo que esto va a traer para largo, así que seguramente nos estaremos viendo. Cuando quieras. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y después de la pausa nos vamos a meter en otra temática que tiene que ver no con lo que habitualmente hablamos de la política, sí con un tema puntual, el tema de Malvinas. Es 2 de abril el lunes, así que de eso vienen a hablarnos gente que sabe del tema. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Defende tus derechos. 0800-222-5262 www.defensorva.org.ar
de San Martín con esta enorme alegría de los trabajadores gastronómicos. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Gastronómico San Martín, de la mano de Álvaro Escalante, su comisión directiva y el acompañamiento de Luis Barrionuevo, su secretario general, siempre presente junto al afiliado y su familia. Estamos en presencia del feriado más largo del año y no solo es por las Pascuas, sino también por todo lo que tiene que ver con el 2 de abril. Mañana se va a conmemorar una nueva fecha de lo que tiene que ver con el tema emblemático que es Malvinas, ¿no? Nosotros no queríamos dejar pasar de largo la fecha y aprovechamos la oportunidad porque también ha habido mucho tema que hablar en esta última semana que terminó, porque algunos familiares fueron a visitar las islas y las tumbas que ahora tienen nombre, no pertenecen a soldados desconocidos. Decía que no quería desaprovechar la oportunidad y convocar e invitar a gente que tiene que ver con el tema. Son gente de 3 de febrero, son excombatientes o veteranos de guerra, les gusta llamarse a ellos. Me acompaña Francisco Miguel Galier, acá a mi derecha, y Horacio Sherman, soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado número 4, clase 63, ¿no es cierto? A ver, ¿qué sensación, no sé, empiece cualquiera, qué sensación le genera a ustedes un nuevo 2 de abril? Y imagínate, para nosotros se nos junta un montón, digamos, de emociones, de alegría, tristeza, digamos, y recordar, digamos, lo que nosotros vivimos en Malvinas. Y recordar a nuestros héroes, digamos, que los 649 que lucharon por la patria y dejaron su vida en Malvinas. Han pasado más de 30 años, digamos. Sí, 36 años. 36 años, ¿no? Sí. Y ¿qué sensación les queda a ustedes? Porque creo que han pasado por todas las etapas, ¿no? O sea, cuando estuvieron ahí, en su momento hubo un apoyo, cuando volvieron, sí, después la desacreditación en algunos casos, sí, inclusive el abandono, el olvido, digamos. ¿Cómo está eso en lo personal, digamos? ¿Cuál es la presencia que ustedes resienten por parte, si se quiere, del Estado, por qué no decirlo, hacia personas que defendieron a la patria, ¿no? Bueno, primero buen día a todos, ¿no? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Está bien. Bien, buenas noches a todos. Y el tema es difícil. Malvinas no es una cuestión sencilla. Si bien nosotros cuando fuimos a Malvinas éramos jóvenes, en mi caso con 19 años porque fui soldado conscripto, supimos enfrentar la situación y supimos enfrentar los combates. Fue muy cruento, fue muy duro, todo lo que duró, lo que nosotros llamamos la gesta de Malvinas. Pero yendo a la pregunta que vos me hiciste, después volvimos y fue difícil la reinserción en la sociedad. Porque en primer momento nos trajeron sinceramente a escondidas y nos largaron al mundo. Nos devolvieron a nuestros hogares y se olvidaron de los que habíamos ido a combatir por la patria y se olvidaron de nuestros caídos. Perdón, también vale decir que los llevaron sin ningún tipo de... no les pidieron permiso a ustedes para llevarlos, los llevaron así por la puerta, porque eran soldados conscriptos para darse una idea del momento, ¿no? En ese momento se hacía lo que se llamaba la colimba, el servicio militar, digamos, ¿no? Y me parece que de buenas a primeras terminaron yendo a una guerra. Mirá, la cuestión es así, porque uno después cuando vuelve de Malvinas empieza... No al momento, pero lo que te decía, pasaron más de 10 años en que yo personalmente no me acerqué a nada referente a Malvinas.
traté de desarrollar una vida normal. Me puse a estudiar en la facultad porque tenía el secundario terminado, busqué trabajo, trabajé, formé un hogar, tengo una hermosa familia, 3 hijos, mantengo a mi misma esposa de aquel tiempo. No de aquel tiempo, me casé después, me puse de novio apenas vine en el 83 y bueno, me casé en el 86 y al día de hoy sigo con mi señora y hemos tenido 3 hijos. O sea, quiere decir que me pude hacer mi vida normal y bien hecha. Pero ¿qué pasó? Malvinas es un tema que muchas veces en la soledad de la noche te lastima, porque a veces las noches se hacen más largas de lo común, y más cuando se acercan estas fechas. ¿Cómo encontramos la reinserción? La reinserción la encontramos juntándonos en las instituciones de veteranos de guerra por nosotros mismos, y haciendo un poco la terapia de grupo que faltó que el gobierno, que el Estado de alguna manera, o que la sociedad de alguna manera nos proveyera. Porque nos empezamos a reunir veteranos de guerra y a charlar de nuestras cosas. Y sin querer empezamos a hacer algo así como una terapia de grupo. Y ahí empezamos a descubrir cosas. Veníamos pasando situaciones en las que la sociedad tildaba de nefasta esa guerra, en muchos casos. En que la sociedad denigraba a los militares. En la que la sociedad hablaba de que todo había estado mal hecho. Y yo me daba cuenta que no podía estar todo mal hecho, que no había que denigrar todo, porque empecé a razonar y empecé a tener conocimiento, me empecé a juntar con mis compañeros, aparte de los veteranos de guerra que me junto en la casa del veterano el día de hoy, empecé también a juntarme con mis compañeros con los que había combatido, con mis suboficiales, con oficiales, con el resto de soldados. ¿Veías en ese ámbito más reivindicación o más contención que quizás en la sociedad? Seguro, sí. Y empezamos a analizar el porqué. Y lo primero que salta es lo que vos decís. ¿Fuimos obligados a una guerra? ¿Qué fue la guerra? Empezamos a analizar el porqué de las cosas. Como mentes pensantes empezamos a ver y empezamos a descubrir que hay algo más allá de lo que nos vende, de alguna manera, la televisión, con perdón de este programa. Pero está bien, estamos de este programa. Es una venta de cosas la televisión y uno se tiene que hacer cargo. Los medios de comunicación, los diarios, la radio, a cual uno tiene que respetar y es un medio más. Pero sabemos también que hay muchas veces, no digo en los medios más pequeños, pero sí en los medios más grandes, hay una bajada de línea de cómo tienen que ser las cosas. Entonces uno empieza a analizar esas cosas. Y resulta que en el grupo de artillería de Transportado 4 fuimos de manera voluntaria los soldados, y a nosotros se nos consulta. El día que nos toca ir a Malvinas, que fue... ¿En ese momento los consultaron ustedes como soldados, como conscriptos, digamos, no fueron llevados? Nos reúnen en el playón. ¿Dónde era esto? Eso es Córdoba. Es Córdoba. Yo pertenecí al grupo de artillería de Transportado 4, por eso te hice referencia. Grupo de artillería porque el elemento que tenemos de combate son los cañones, que acá se ve el cañón. Es un cañón 105 milímetros, un cañón muy pesado. Y además somos artilleros paracaidistas. De ahí es que tengo la boina roja, que nos distingue como paracaidistas. O sea que somos un grupo, de alguna manera, preparado y entrenado en algunas especialidades. ¿Pero en ese momento estaban preparados para ir a la guerra? La pregunta es esa, ¿estamos preparados para ir a la guerra o no? Esa es otra la cuestión. Esa es otra la cuestión. El soldado se prepara desde que ingresa, en todo momento empieza una instrucción. Después si la instrucción es la adecuada o no, esa es otra. No, quizás lo que tiene que ver en lo que uno manifiesta es ni más ni menos que siendo conscripto, digamos, había una desventaja en función de aquellos que venían a pelearlos a ustedes, eran personas preparadas, digamos. Eso quizás lo que a uno... desde afuera, ¿no? Perdón. Le pica un poquitito eso. Sí, yo te comento algo, digamos. Nosotros, si bien, digamos, estábamos preparados, nadie tenía experiencia, porque nunca se había vivido una guerra acá en nuestro país. En mi caso, por ejemplo, yo entré a la escuela naval, estudié 4 años, me orienté después un año más en Mar del Plata como submarinista, y fue justo, yo egresé en el 81, en el 82 era mi primer embarco, en el submarino Santa Fe. Digamos, experiencia, ni el comandante tenía experiencia en guerra porque nunca habíamos vivido una guerra. Nosotros tampoco nos preparamos para ir a la guerra, como dicen. Generalmente nos preparamos para defender a la patria, para defender nuestra soberanía, digamos, y nosotros que vivimos la guerra, digamos, sabemos ahora lo que es la guerra,
Y la guerra es la peor miseria que se puede vivir y no es aconsejable para nadie y ni para ninguno de los dos bandos. Es cierto lo que vos decís, nosotros teníamos una preparación, digamos, en mi caso yo estaba preparado para tripular un submarino y defender, digamos, nuestras plataformas submarinas, pero digamos, nunca nos había enfrentado a una guerra. Y yo que caemos prisioneros, digamos, en Georgia, los primeros que nos toman prisioneros eran tipos veteranos que ya tenían varias guerras encima, que viven para eso. Ellos están bien preparados, bien pagos, los llamados mercenarios. Esos fueron los primeros que nos tomaron prisioneros en Georgia, digamos, y de ahí desaparecieron, fueron a donde tomaron Malvinas. Son soldados, digamos, que viven para eso. ¿Ustedes en ese momento veían la diferencia? Sí, digamos, se notaba, ellos venían bien preparados, tipos veteranos, como verdaderos veteranos, bien preparados, bien equipados, bien alimentados y bien pagos. Porque ellos van por el... O sea, cuando vos me destacás todo eso, era todo lo que ustedes no tenían. Digamos. Claro, nosotros fuimos por el amor a la patria, fuimos a defender nuestra bandera, digamos, fuimos a defender nuestra soberanía. Ellos no, ellos pelean por era como un trabajo, digamos. Ellos pelean porque ellos inclusive... o sea, si lo hubiera contratado Argentina, hubieran defendido a Argentina. Sí, se han vendido a Argentina. Ellos, los británicos, los ingleses, digamos, contratan personal, los llamados mercenarios, no le interesa en qué nacionalidad. Dentro del grupo habría suecos, alemanes, españoles, hasta centroamericanos había. Que fueron a pelear a Malvinas, que ni sabían qué era Malvinas ni dónde estaban. Horacio, vos me dijiste algo en un momento y me quedó picando. ¿Qué pesa más, el recuerdo o haber estado en ese momento ahí, digamos? Bueno, a la distancia, ¿no? Claro, a la distancia, 36 años. Hoy en día es un tema, en mi persona por lo menos, muy elaborado. Yo volví con heridas, lógicamente, como te dije, volví con heridas de Malvinas. Y sobre eso tenés la carga diaria de los primeros años en donde todo era oscuro y todo parecía que había estado mal. Parecía que habíamos sido el motivo de una dictadura que solo... Sí, pagaban ustedes la problemática de la dictadura, digamos, es por la gente misma también, ¿no? Y después, en el análisis que hago, si uno ve un poco lo que es este cuadro, que este cuadro Pancho lo agarró, Francisco lo agarró de la casa del veterano y me lo trajo, yo no sabía que lo iba a traer. Pero es un cuadro que refleja lo que fueron los combates en Darwin de los cuales participé. Acá se ven soldados, no se alcanza a distinguir la distinción del rango. Este es un soldado, puedo ser yo, porque en esa situación me encontré, con mi gorro, mi campera, esto lo llamábamos panoca, nos cubría las orejas y nos cubría la cabeza, y nosotros le decíamos panoca porque servía para no cagarse de frío. En el medio también hay un montón de miserias, digamos, la ayuda, la colaboración que ha tenido el Reino Unido a partir de países limítrofes nuestros también, digamos, hay un montón de cuestiones. Creo que los grandes estrategas que hicieron la recuperación de Malvinas no pensaron, digamos, en lo que iba a venir posterior, digamos, que pensaron que los ingleses no sé si iban a quedar cruzados de brazos. Si ellos son piratas y viven para eso, se van a venir de donde sea. No, tal cual, es más vale que... Igual, no sé, yo traje una reseña histórica acá. La vamos sí, ya la estaba viendo. Sí, digamos que justamente, porque muchos se preguntan por qué en el 82. Y justamente acá está, creo que no sé, el que haya leído un poquito sobre la historia de Malvinas, los ingleses las habían usurpado en 1833. En 1983 se iban a cumplir 150 años. Sí. Y acá justamente en esta reseña está una ley internacional que es la ley de Stoppel, que habla justamente de eso. Claro, de no haber no hacer nada implicaba que ya quedaba uno, por falta de inacción, dice acá en el... Ya quedaba pasado automáticamente. Pasado 150 años, si vos no la recuperás, ya sea por la vía diplomática o por la fuerza, por lo que sea, cuando ya vos perdés una isla, un territorio, un lago, lo que sea, y no lo recuperás, los tenés usurpados. Sí, eso yo tenía conocimiento. Claro, en el 83 iban a cumplir 150 años. Es decir que ya hubo varios intentos o planeamientos para recuperar Malvinas. Yo, justamente en un programa que estuve anteriormente,
Me habían comentado que ya en el primer gobierno de Perón ya estaba la planificación de la recuperación de Malvinas. Sí, lo que por ahí... Es como todo argentino, siempre dejamos para último. Sí, seguramente. Lo que quizás llama la atención, digamos, porque era en ese momento histórico también, la dictadura estaba en pleno proceso de descreimiento, digamos, estaba en caída, digamos, como se dice. Entonces eso también hay una... Pero en verdad, más allá de esa situación, que bueno, cada cual puede tener su mirada, yo lo que... La idea más que nada de convocarlos acá es el reconocimiento a la tarea que ustedes desarrollaron. Tampoco estaba planeada para abril, digamos, porque también el que haya leído un poquito, el conflicto se desató, digamos, se adelantó por un incidente que hubo en Georgia, justamente. Donde ¿sí? Ahora te lo comento si querés. Porque nosotros conocemos, digamos, el clima que hay en nuestro sur, que es muy hostil, digamos. Es hostil, sí, frío, viento, de todo. Entonces, la planificación de la recuperación estaba para la salida del invierno, la entrada de la primavera, para septiembre más o menos. Se adelantó esto justamente por un acontecimiento que surgió en Georgia. Sí. Un empresario, Constantino Davidov, había comprado una factoría en Georgia. En Georgia no hay población. Sí, hay un grupito, unos científicos que habitaban ahí ese lugar y que todos los años lo iban relevando, digamos. Hay un buque polar que venía de Gran Bretaña, los relevaba, dejaba 10 y así, todos los años lo iba relevando. Dejaba un grupito de 10, 15 hombres, todos científicos que estudiaban la fauna, el suelo de Georgia. Bueno, este señor Constantino Davidov había comprado una chatarra, toda una factoría, una ballenera que había en Georgia. El puerto de Georgia se llama Griviken. Había comprado esa factoría y llevó un grupo de trabajadores para desarmar esa factoría. En unos cuando estaban trabajando, digamos, vieron la bandera británica izada en Georgia. Y uno se le ocurrió a uno de estos operarios, digamos, o a varios, no sé, un grupito, dice, bueno, vamos a arriar la bandera británica y usamos la bandera argentina. Y ahí fue, digamos, cuando se provocó la ira de los ingleses. Entonces ahí es como se... Es como mojarle la oreja. Sí, seguramente. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto que ha sucedido en esta última semana, en donde hubo todo una movida. Una situación, si se quiere, muy particular en función de la visita de los familiares a las tumbas que ahora, bueno, creo que la gran mayoría tiene nombre, digamos, ¿no? Quedan algunas nada más sin el reconocimiento del cuerpo, ¿no? Volvemos de nuevo. Malvinas no es un tema sencillo y las cosas, detrás de cada cosa que ocurre referido a Malvinas, hay todo un trasfondo político, nacional e internacional. O sea, no es todo muy sencillo. Es un entramado muy, muy difícil. Entonces, dentro de ese entramado, en un principio, a los veteranos de guerra se nos quiso hacer pasar por víctimas de la dictadura militar. Igualarnos con aquellas personas que habían sido... Llevado adelante la dictadura militar, claro. Se nos quiso igualar, pero nosotros también, otro sector se nos quiso hacer pasar por víctimas. El soldado como víctima, como que había sido llevado de manera obligatoria y victimizado, ¿sí? Cosa que nosotros no somos víctimas, nosotros hemos combatido defendiendo la patria. Otro de los temas, si nosotros somos víctimas, luego los que han quedado en Malvinas y no están identificados son desaparecidos. Entonces, algunos sectores habían querido hacer pasar a nuestros hermanos caídos en Malvinas, a nuestros héroes nacionales, hacerlos pasar como desaparecidos, entonces había que ubicar a esa gente. Así es como se inicia... El reconocimiento de los cuerpos. Exactamente, que nosotros llamamos localización de los cuerpos. Nosotros y digo los veteranos de guerra y la Comisión de Familiares de Caídos, en un total desacuerdo en cómo se había encarado el tema. Es más, la Comisión Nacional en un primer momento se opone enérgicamente a la manera en que había sido tratado. Y cuando digo enérgicamente, tuvimos movilizaciones,
tuvimos marchas, tuvimos reuniones con el Ministerio del Interior. Nosotros como soldados que volvimos de Malvinas, apoyando a la Comisión de Familiares. Estamos organizados en centros, en Casa de Veteranos de Guerra. Sí, sé que tienen un vínculo. En una federación provincial y en una comisión nacional. Agrupamos a todo el país en veteranos de guerra. Y ese puño cerrado de veteranos de guerra acompaña a la comisión nacional. Se logra llegar a un acuerdo, se logra destrabar un poco esa situación y de querer hacer pasar por desaparecidos a nuestros hermanos, héroes caídos en Malvinas, se le da el título de localización de los cuerpos. Que ya es distinto localizar a un héroe que buscar un desaparecido. Bien, y por otro lado, en un principio también se hablaba de que algunos de esos restos que habían quedado en Malvinas iban a ser trasladados a la parte continental para ser analizados. Ahora bien, si nosotros sacamos los cuerpos de nuestros héroes de nuestras islas, después va a ser difícil retomarlo. Y hay que tener en cuenta que las Islas Malvinas son parte de nuestro territorio. Hasta hablaban de repatriarlos. Fíjate los términos que utilizaban. Repatriar. Repatriar se puede hablar cuando vos traes de otro lugar, de otra nación, de otra patria, algo y lo volvés a traer a tu patria. De ninguna manera es repatriar porque estaban en nuestro territorio esos restos, porque las Malvinas son argentinas. Claro, lo que pasa es que uno por ahí entiende que el familiar quería tener el cuerpo cerca, digamos, como para ir no es cómodo, no debe ser cómodo ya ir a Malvinas. Para el entendimiento común y para la conciencia popular, a veces se maneja por esos lados. Fíjate cómo lo trabajan. Y todo esto va de la mano, todo es lo mismo a lo que nosotros llamamos una desmalvinización, que no es otra cosa que la desvalorización de la gesta de Malvinas, la desvalorización de los actos heroicos y también la desvalorización del territorio, del porqué de las islas, hasta llegan a decir para qué querés esas islas y demás. Hay todo un contexto y hay todo un trabajo que se va realizando en eso. Ahora bien, concretamente a la pregunta, corregido este camino, esta manera de hacer las cosas, en los que se le cambia la denominación, se dice, bueno, vamos a localizar los cuerpos y no van a ser traídos al continente, la Comisión de Familiares acepta esas condiciones y sí adhiere a esa localización. Entonces, el Estado, de manera prolija, el Estado Nacional, llega a un acuerdo con el Estado de Gran Bretaña, porque en los hechos, en los papeles, Gran Bretaña es el que maneja las Islas Malvinas. No podíamos ir nosotros, por más cuestión humanitaria, ir de prepo a querer hacer esa localización. Entonces se llega a un acuerdo entre los dos estados y se va, pero de manera totalmente respetuosa y cambiando algunos términos. Y así se hizo, y es así que los familiares de los caídos pudieron ir a Malvinas a reencontrarse con los restos de sus seres queridos. A la tumba de sus... Vale decir que muchos de nuestros compañeros desaparecieron en el combate. Y bueno, no fue fácil tampoco para algunos asumir eso también. Si te había un misil, desaparecías por completo. Son temas muy, muy duros y que hay que tratarlos con muchísima delicadeza. Y cada palabra tiene un valor y un peso específico. Y bueno, entonces es muy triste cuando se utilizan las cosas con otro fin que no sea el adecuado. Sabemos de la importancia de Malvinas, sabemos de la importancia estratégica, geopolítica, comercial, de riqueza. Son cosas que después... Sí, tal cual. A ver, a 36 años, ¿qué les queda a ustedes en función de... se le habrás querido, es como, yo no quiero hacer comparaciones, pero qué sé yo, uno cuando pierde un partido de fútbol dice, bueno, tengo una revancha el otro día y voy a ver si puedo revertir ese resultado, ¿no? Haciendo una especie de paralelismo. No, la revancha... Digamos, ¿cuál es la revancha o sea, nuestra anhelan, digamos, visitar las islas, pero como propia y no necesariamente pasar también por una guerra, ¿no? Porque eso es la otra cuestión. La revancha nuestra digamos, no es, digamos, es transmitir lo que nosotros vivimos y llevarlo a los más jóvenes justamente, que es el futuro de nuestro país, transmitirle lo que es la guerra, lo que nosotros vivimos y digamos que esto nunca más vuelva a ocurrir. Por eso nosotros a los más jóvenes queremos transmitir todas nuestras vivencias, digamos, y que estudien
para poder recuperarla, ya sea por la vía diplomática, por la vía que sea conveniente, digamos, porque la guerra no es beneficiada para ninguno de los dos bandos. La guerra se vive la peor miseria, se vive hambre, se sufre frío, lo que te imagines, bronca, odio. Vos seguiste yo seguí en carrera, por lo que veo, estuviste también en todo lo que tiene que ver con el área militar. Yo era tripulante del submarino Santa Fe, en el 82, había egresado en el 81 de la escuela de submarino, era mi primer embarco, así que fue mi bautismo de fuego. Y bueno, retorné, seguí en carrera, digamos. También, como vos le preguntaste a Horacio, la fuerza tampoco no trató, digamos, de tapar todo, no dejó a nosotros, digamos, yo no pude hablar de Malvinas, digamos, hasta que yo estuve hasta el 2011, estuve, digamos, en la fuerza, me retiré en el 2011, pero jamás yo hablé de Malvinas era como un tema tabú. Era un tema, cerrado. La fuerza jamás se preocupó por los veteranos, digamos, yo era de la Armada, de Marina, jamás se preocupó o vino a preguntarnos, a ver, o nos brindó la atención adecuada que necesitábamos, ya sea psiquiátrica, psicológica. Todo un apoyo, digamos, que faltó. Nadie vino a decir necesitas esto, necesitas aquello. Es más, tengo compañeros que estaban, digamos, en la fuerza, que estaban en la carrera y se suicidaron. Sí, se conoce de muchos casos. Estuviste en el Ara San Juan también, ¿no? Fui tripulante del Ara San Juan, tuve la suerte de tripularlo, ni bien ingresó al país, en 1986. Era nuevito, digamos, cuando ese es un submarino TR-1700 que fue fabricado en Alemania, en Emden. ¿Puede pasar lo que pasó? Que es de público conocimiento. Pudo haber pasado. Justamente el submarino está preparado, digamos, para pasar desapercibido debajo del agua. Es muy difícil encontrarlo, digamos, o ubicarlo debajo del mar. Imagínate que el mar es inmenso y las profundidades que hay son tremendas. Así que no sé cuál fue la misión y en qué lugar estaba navegando, hay muchas versiones. Bueno. Si vos me decís, mirá, estaba navegando en este lugar, y bueno, yo te puedo decir, se habla también que lo hayan atacado, pero yo descarto esa posibilidad porque no estamos en hipótesis de guerra. Digamos, nadie te puede venir a atacar porque... Sí, es raro. Porque es medio raro, pero bueno, no se descarta la posibilidad. No quiero salir del foco, digamos. Horacio, ¿vos cómo siguió tu vida? Vos decías recién que estudiaste y todo lo demás. Formaste una familia. Una pero familia. No tuviste relación con las fuerzas, digamos. No. Yo me dieron la baja prácticamente inmediatamente, nos dieron licencia. Primero, una vez que volvimos de Malvinas, volvimos en un barco, en el buque Norland, en condición de prisionero, porque, como dije, combatí en Darwin y fuimos de los primeros que caímos prisioneros, de los primeros puntos que fueron cayendo, vía Uruguay, de ahí a Campo de Mayo. En Campo de Mayo estuvimos una semana con algún control médico, algunas encuestas, y de ahí nos mandaron al cuartel. Yo hice la colimba en Córdoba. Yo soy nacido y viví toda la vida. No, soy de acá, de Buenos Aires. Pero claro, tenés razón, en ese momento despertaban a todos lados. Sí, yo nací en el Diego Thompson, acá en San Martín. Y viví toda la vida en la zona de Villa Bosch, sigo actualmente viviendo en la zona de Villa Bosch. Soy vecino de acá. Y bueno, y de ahí al cuartel, y del cuartel la baja, prácticamente inmediata. Nos dieron licencia de 30 días, después una nueva licencia hasta la baja y después la baja. Y después el contacto desapareció. Desapareció totalmente con la fuerza. Y siguiendo un poco el hilo de tu otra pregunta, con respecto a la pérdida del partido, yo lo tomo como que un partido no es el campeonato, entonces yo lo tomo como que fue un combate, y un combate es solo un combate. De ahí es que lo perdimos este combate, pero de ahí es que el peso de las palabras existe, entonces no me gusta que me digan excombatiente, sino que me gusta que me digan combatiente de Malvinas o veterano de guerra. Porque seguimos combatiendo ya con otras herramientas. Las herramientas en este momento, mi herramienta no es un cañón o tomelara de 105 milímetros, pero sí mi herramienta es la palabra.
Y para la palabra trato también de analizar los temas y de ver. Entonces sé que no hemos perdido la guerra, que hemos perdido un combate, y estoy seguro que por justicia en algún momento esas islas van a retomar, van a ser nuestras de manera oficial nuevamente. Entonces van a ser Islas Malvinas, Islas Georgias y todo ese grupo de islas que lo rodean. Y no hay que olvidarse de la pretensión antártica que tienen los británicos. Tal cual. No hay que olvidarse de la riqueza marítima Del que lugar. envuelve las islas. No hay que olvidarse del paso interoceánico. No hay que olvidarse de la base militar de la OTAN, que en este momento está sostenida en las islas. Panchito viajó y vio esa base. Sí, en Mont Pleasant. Sí. Es impresionante y de ahí tienen proyección sobre toda América del Sur. Entonces cuando a mí me dicen, ¿para qué queremos recuperar las islas? ¿Para qué sirven? Analicemos. No, tal cual, sí, no, tienen un significado, tienen no solo digamos simbólico, sino tiene un significado mucho, más que interesante o mucho más profundo del que uno por ahí lo sabe o lo piensa. Sí. Y ahí cierran algunas cosas, cierran por qué cuando volvimos de Malvinas después nos traen escondidos, cierran por qué trataron en su momento de destruir esta causa, de no elevar a nuestros héroes, que sí los hubo muchísimos. Nosotros en el grupo de artillería tenemos 3: soldado Eduardo Antonio Vallejo, soldado Jorge Eduardo Romero, soldado Néstor Osvaldo Pizarro, que quedaron en Malvinas en la zona de Puerto Argentino combatiendo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué en este momento el tema Malvinas no está en una currícula de estudio? ¿Por qué no se estudia en las escuelas? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los veteranos de guerra que nos acerquemos y contarle la historia si no la tienen? ¿Por qué solo algún profesor la toca por encima desde geografía, desde sociales o de historia? ¿Por qué no está como currícula en la universidad? Es cierto, hay muchas contradicciones en el tema en sí, pero bueno, yo en serio lo que quería era humildemente una especie de reconocimiento desde aquí, porque el feriado del 2 de abril por ahí algunos lo toman como para obviamente salir, descansar, dispersarse un poco. Está bien. Y está bien, pero en definitiva también nosotros aportamos desde aquí un granito de arena como para que se reflexione un poco acerca de la temática. Sí, por eso nosotros somos agradecidos a tu programa, digamos, por que hayan invitado, digamos, y para eso estamos. Yo les agradezco mucho su presencia acá y por sobre todas las cosas les agradezco lo que hicieron. Los agradecidos somos nosotros, Casa del Veterano de Guerra 3 de febrero, a ella representamos y bueno. Está ubicada, digamos, en Valentín Gómez, 4872, a media cuadra de la estación. Vamos a hacer alguna cosita juntos a lo largo de la... por si alguno quiere comunicarse. Ahí lo ponemos en el epígrafe, decímelo por las dudas. 4759-9008, desde las 10 de la mañana ya hay gente. Tenemos un pequeño museo. Una sala histórica muy rica, digamos, de ahí de todos. Así que... Ahí ponemos la dirección en el epígrafe. Yo les agradezco en serio y por los todo. Agradecidos somos nosotros. Bueno. Gracias por difundir la causa. No, por favor. Combatientes de Malvinas, veteranos de guerra. Gracias por haber estado acá. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Es 2 de abril, mañana, así que... era un poquito nuestro aporte a no olvidar algunas cosas que jamás se tienen que olvidar. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido.